Paz y bien. En los ejercicios de la práctica de enlace químico que están en el aula virtual, debe descargarlo y tener en su cuaderno de trabajo. En el ejercicio 8 dice lo siguiente: ¿en cuál de las siguientes moléculas el átomo central no cumple con la regla del octeto? Entonces, lo que tenemos que hacer es distribución electrónica para cada uno de esos elementos. En el caso de la primera molécula, tenemos el anhidrido hipocloroso. Entonces, el cloro, como está en el ejercicio, en el grupo número 7 de la tabla periódica, entonces sería su distribución electrónica de la siguiente manera. Entonces, 5 y 6, 7 electrones valencia. El oxígeno está en el grupo número 6. Entonces, también tendríamos que dibujarle 6 electrones valencia. Si le dibujamos sus electrones, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está unido a un cloro más, por lo tanto, dibujamos un cloro más, igual con sus 7 electrones. Entonces, la notación Lewis sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Muy bien. Como ambos son elementos no metálicos, el enlace que se forma entre ellos es enlace covalente. Entonces, si nosotros tenemos elementos que se unen y son no metálicos, entonces el enlace que se forma entre ellos es enlace covalente. Entonces, el cloro tenía 7, comparte 1 con el oxígeno, ahora tiene 8. El oxígeno tenía 6, comparte 1 con el cloro, ahora tiene 7. Y con el otro cloro vuelve a compartir, entonces tendría ahora 8 electrones, comparten electrones. Aquí se forma enlace covalente simple, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ambos elementos cumplen aquí con su regla del octeto. El cloro tenía 7, compartiendo 1 con el oxígeno, tiene 8. Y lo mismo el otro cloro, que está al lado derecho, también tenía 7, comparte 1 con el oxígeno, 8 electrones. Entonces, ambos elementos cumplen la regla del octeto. Lo mismo tenemos que hacer para los siguientes y vamos a ver que se cumple la regla del octeto, pero veamos aquí, en la letra D, es cloruro de boro. Entonces, el boro, como está en el grupo 3 de la tabla periódica, entonces debe tener 3 electrones valencia, que le vamos a dibujar 1, 2 y 3. El boro entonces es grupo 3, entonces le dibujamos 3 electrones valencia. El cloro, como ya sabemos, está entonces en el grupo 7 de la tabla periódica y le dibujamos entonces sus 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 3 átomos de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un cloro más. Entonces igual con sus 7 electrones. Recuerden que estos electrones son del grupo al que pertenece el elemento. Entonces, como ambos son no metales, comparten entonces electrones. Al compartir electrones, porque son no metálicos, entonces aquí se forma enlace covalente. El cloro tenía 7, con el que comparte con el boro, ahora tiene 8. Entonces, aquí también comparte, ¿sí? Y también con el último cloro también comparte.
Entonces, el cloro sí cumple su regla del octeto, pero el boro, como tenía 3 y comparte 3 electrones en total con el cloro, entonces ahora tiene 6 y no alcanza su regla del octeto. Por lo tanto, sería la respuesta la letra D, debido a que el boro no alcanza su regla del octeto. Si hacemos la estructura Lewis del ácido brómico, él sí va a cumplir su regla del octeto. Pregunta número 9. No corresponde a los compuestos iónicos en términos generales. Vimos una comparación en términos generales a condiciones ambientales. Dice que pueden estar en cualquier estado, sea sólido, líquido y gaseoso. En condiciones ambientales, los compuestos iónicos generalmente son sólidos, entonces esto no corresponde. Por lo demás, sí, son frágiles, tienen alta temperatura de fusión. En estado puro son malos conductores eléctricos, son buenos conductores eléctricos cuando forman soluciones acuosas. ¿Son muy solubles en agua? Sí, formando entonces soluciones acuosas. Pregunta número 10. Dice, ¿cuántos enlaces covalentes coordinados o dativos tiene el ácido perclórico? Bien, entonces, el cloro es un elemento que está en el grupo número 7 de la tabla periódica, por lo tanto, entonces tiene 7 electrones valencia. Entonces vamos a hacer su notación Lewis, 4, 5, 6 y 7. El oxígeno son 4 átomos de oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 6 electrones valencia. Entonces, 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno. Entonces, son 6 electrones valencia, repito, porque está en el grupo 6 de la tabla periódica. Entonces, van 4, 5, 6. Aquí los otros oxígenos también van a tener entonces 6 electrones valencia, repito, porque el oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. La notación Lewis es la representación de los electrones que tiene el elemento, el átomo, en su última capa. El oxígeno entonces tiene 6 electrones valencia y el cloro tiene 7 electrones valencia y también está en el grupo 7 de la tabla periódica. Y nos falta agregar el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, como sabemos, está en el grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto, tiene un electrón de valencia. ¿Cómo entonces se da la unión? Todos son elementos no metálicos, entonces entre ellos tiene que haber enlace covalente, porque son no metales. Aquí se forma enlace. El oxígeno tenía 6, con el que comparte con el hidrógeno, tiene 7, comparte con el cloro y este oxígeno, entonces ahora tiene 8 electrones. El cloro, compartiendo con el oxígeno, ya tiene 8 electrones. Entonces, los otros oxígenos, ¿cómo entran? Solo el cloro es el que aporta. El cloro aporta ese par de electrones que le quedan libre, aporta, y el oxígeno atrae a esos electrones. Entonces, en realidad se forman 3 enlaces covalentes coordinados. Entonces, la respuesta sería la letra C. Otra manera de hacer la estructura también sería de la siguiente manera. La estructura o la notación Lewis de este ácido es de la siguiente manera. Los electrones valencia los enlaces covalentes coordinados los represento con una flechita. Esa flechita entonces significan estos electrones que solo han sido aportados por el cloro. Y los electrones no enlazantes los voy a representar entonces con una línea. Al hidrógeno no le queda ninguno, al oxígeno sí le quedan 2 pares de electrones no enlazantes y a los oxígenos que forman enlace covalente coordinado le quedan 3 pares de electrones no enlazantes a cada uno de ellos. Entonces aquí puede haber otra pregunta también.
¿cuántos pares de electrones no enlazantes presenta el ácido perclórico? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pares de electrones no enlazantes y en total 22 electrones que no forman enlace. Paz y bien.